Muy bien, 21:20 minutos, seguimos en Hora Cero hasta las 22, como todos los miércoles, en nuestro sexto programa, no lo habíamos mencionado, ya, programa número 6 de Hora Cero. Y en este caso vamos a cambiar un poco de tema, no de tema, sino un poco el foco, y vamos a hablar con Gildo Honorato, que es secretario gremial de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Gildo, muy buenas noches, gracias por esta comunicación con Hora Cero. Buenas noches, un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar por preguntarte, obviamente, veníamos hablando con mi colega Antonio sobre el tema de la tarjeta alimentar. El viernes el presidente hace el anuncio de esta ampliación en la tarjeta alimentar. Lo primero que te quiero preguntar es tu impresión. Bueno, nosotros celebramos que se destinen fondos a los sectores más vulnerables en el marco de una crisis, y eso marca la orientación de un gobierno que intenta estar cerca de quienes menos tienen. Lo que sí también hemos planteado antes de que asuma Alberto y en el transcurso del gobierno, y lo hemos charlado mucho con el ministro Arroyo, que nos parece una medida con muy buenas intenciones, pero que tiene déficit en la implementación y sobre todo en la perspectiva de desarrollar una apuesta productiva distinta, porque no consagra derechos permanentes, no genera puestos de trabajo, no produce bienes durables y no logra ser parte del sistema de seguridad social, en función de que no es una ley, no está consagrado como ley, en tanto no es una política de Estado. Gildo, antes de hacer los anuncios del presidente el viernes, ¿ustedes fueron convocados por el Ministerio de Desarrollo? ¿Por el ministro Arroyo, valga Nosotros tenemos un diálogo permanente con Daniel, pero desconocíamos absolutamente el contenido de los anuncios, Bien, del tipo de inversión y de la orientación que se le iba a dar a estas políticas, porque nosotros creemos que es el trabajo, la política social sobre la cual hay que invertir, teniendo en cuenta que esta misma inversión, 250.000 millones de pesos, equivale en términos concretos hoy al precio que está la construcción, los valores de la construcción, equivale a la construcción de 260.000 viviendas y la posibilidad de generar 1 millón de puestos de trabajo, equivalente a 5 trabajadores por vivienda. Y a la vez, a diferencia de la AUH, que está consagrada por ley, y la ley indica que no hay comisiones bancarias en el marco de la implementación de esa política de ampliación de derechos sobre los niños más vulnerables, esta política tiene una comisión bancaria del 0.6%, que equivale a 1.500 millones, tiene una comisión que cobran los comercios, que se quedan con el 0.9%, esto equivale a 2.250 millones, sí, lo que hace una suma de 3.750 millones de los sectores populares, que se queda la especulación bancaria y los grandes hipermercados, que inmediatamente o la llevan a sus casas matrices o la generan la transforman en dólares. Y ahí está gran parte de la problemática. Nosotros interpretamos que esta inversión social hoy hay que priorizarla en la generación de trabajo, incentivando instrumentos que las comunidades populares, que la economía popular, que la barriada se ha ido generando, como la producción de alimento en pequeña escala, pequeños talleres textiles, la economía del cuidado, que es tan sólida para sostener el tejido social en la Argentina y que ha sido fundamental en el peor momento de la crisis para que no explote todo por los aires. Pero vos dijiste algo importante, Gildo, me parece, sí, el tema de la generación de trabajo. Generación de trabajo, porque también estamos la pata de, en un país con un tal grado de inflación y donde los alimentos de precios, los precios de los alimentos, quiero decir, se modifican todos los días y se hace muy difícil conformar una canasta para la que la gente pueda acceder. Digo, es importante este concepto, ¿no? Que el gobierno trabaje en el tema de la inflación, en políticas que ayuden a bajar la inflación, que esto se va a traducir directamente en la gente, ¿no? En una mejora literal para la gente. Claro, porque además, cuando vos generás una transferencia de este tipo, que va al plástico, y el plástico va al comercio. Correcto. Si vos generás trabajo, movés la economía, movés, ¿no?, la economía de otro tipo de forma. Y sí, además hay una cuestión concreta. Nosotros estamos planteando que la economía popular, que nuclea a casi más del 25%, casi el 30% de la población económicamente activa, tenemos que incentivarla en una alianza estratégica, sólida y estable
con el cooperativismo tradicional y con el mutualismo que generan en la Argentina el 10% del Producto Bruto. Si nosotros unificamos esa mano de obra con ese capital público y privado, podemos generar crecimiento económico de abajo para arriba, sin esperar el derrame que plantean los neoliberales, que a los sectores populares nunca les llega, y mucho menos los boom de consumo que nos pueden incluir como consumidores, pero que eso no significa integración social. Claro. Y además eso, como vos mencionabas recién, tiene una traducción en inflación directa por las características productivas que tiene nuestro país. Entonces, exacto, ahí podemos generar un enfoque distinto a la matriz productiva, porque en el fondo lo que queremos discutir no es, como se dice, si intermediamos o no intermediamos, si queremos la caja o no queremos la caja. Lo que estamos discutiendo es el dispositivo en cual la Argentina, en esta etapa de crisis y saliendo de esta crisis, va a producir, cuál es el modelo productivo de nuestro país, porque exacto, estas políticas de transferencia, esta no es condicionada, otras sí son, la UH es transferencia condicionada, sí, han ido creciendo en la democracia a un ritmo galopante y han sido funcionales a la estructuralización de la pobreza. Si no, hagamos una cuenta muy concreta. Sí. La Caja PAN, el Programa Alimentario Nacional del año 87-88. ¿Sabes cuántas familias? ¿Sabes cuántas familias lo recibían? No. 800.000 familias. Ahora y, sí, había un programa similar en Córdoba que incluía casi 200.000. Claro, sí. Hoy hubo 12 millones de familias que pidieron el ingreso familiar de emergencia. Exacto. Evidentemente, ese no es el camino. Gildo, soy Antonio Liciano y te quiero hacer la siguiente consulta en base a todo lo muy interesante que estás comentando de la situación. ¿Cómo ves que esto va a repercutir en la elección de octubre? Porque ustedes, como tantos otros, digamos, apoyaron la alternativa del Frente de Todos, vos desde Levita. ¿Cómo crees que la situación económica, que está muy complicada, va a continuar porque parece que la inflación sigue alta, y cómo va a llegar a la elección todo este, digamos, por así decirlo, entre comillas, desencanto, o que el gobierno no pueda resolver estos problemas? ¿Cómo va a repercutir en la elección? ¿Qué te parece a vos? Nosotros tenemos claro que el Frente de Todos es una coalición de distintos partidos que tiene que sostenerse, porque ha sido un instrumento para sacarnos de encima al gobierno de Cambiemos y fundamentalmente lo nefasto, el personaje nefasto que fue el expresidente Macri. Entendemos también que en el marco de las propuestas que tenemos que desarrollar, las tenemos que acompañar esas propuestas con hechos concretos. La tarjeta alimentar es un incentivo al consumo y es plata en los sectores populares. Sirve para una emergencia en el corto plazo, pero no podemos vivir de corto plazo. No, tenemos que pensar en políticas a largo plazo. Esta crisis demanda la planificación de políticas de Estado que superen la barrera de que cada 4 años hay que cambiar todo y empezar de cero. Estoy de acuerdo, y tenemos que pensar en políticas también, en un futuro no exista una tarjeta, no tengamos la necesidad de tener una tarjeta alimentar o una UAH. Mirá, o no. ¿Sabes una cosa? Los movimientos populares alimentamos diariamente a 2 millones de familias en todo el país. Y la verdad, bueno, eso marca que no estamos bien. Mi deseo, el deseo de todos los movimientos populares, es que esos comedores no existan, que sean unidades productivas, que sean centros comunitarios, que sean centros de jubilados, espacios de primera infancia, sí, de recreativos, pero no tener exactamente. Entonces, nosotros tenemos que interpelar a la sociedad en ese camino, y lamentablemente a veces encontramos obstáculos. Está claro que el corto plazo y la emergencia, para la dirigencia política, para los funcionarios que son permanentes en la Argentina, a veces es más fácil evitar resolver o afrontar los problemas estructurales porque tenés que tocar intereses. Bueno, los movimientos populares somos parte del Frente de Todos, somos parte del gobierno y no tenemos miedo de enfrentar poderes concentrados. No, y está muy bien que si algo no les gusta del mismo gobierno, que ustedes tienen una afinidad, y lo digan. Me parece muy noble de tu parte. Ahora digo, hay que plantear también, y digo para todos los gobiernos, no solo para el anterior o de diferentes colores políticos, digo, no generar políticas pensando solamente en las elecciones, ¿no? Y que cada 4 años construyamos una planta baja y cuando viene el otro gobierno la destruimos. Ahora, para cerrar, porque nos queda poco tiempo, te quiero consultar sobre
si tienen pensado movilizaciones, estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Pero digo, ¿tienen pensado movilizarse o no? Mirá, nosotros somos muy respetuosos del cuidado sanitario, respaldamos profundamente la estrategia sanitaria del gobierno, hay que cuidarse, tenemos que desarrollar más políticas de cuidado. Es más, el viernes pasado celebramos a Evita con 5.000 postas sanitarias, y son postas sanitarias que son permanentes, y esa es nuestra prioridad. Ahora estamos discutiendo políticas que intenten modificar la matriz productiva de nuestro país. No es momento de movilizaciones, sabemos que hay que cuidarse y que hay que cuidar la estabilidad de nuestro país. Bien. Pero también sabemos que cuando no existan las restricciones, hay asambleas de base, hay comunidades de base que están planteándonos que hay que movilizarse. Nosotros sabemos que eso es un riesgo en el presente de la Argentina y tenemos claro que hay que cuidar y respaldar la institucionalidad democrática, pero para esa responsabilidad que nos invade permanentemente hay que resolver problemas, y esos problemas se resuelven principalmente a través del trabajo, porque es lo que ordena a una sociedad, a una comunidad y a una familia. Estamos de acuerdo, el trabajo dignifica. Gildo, te queremos agradecer mucho esta comunicación con Hora Cero. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo, y bueno, cuando lo demanden estaré a disposición. Muchas gracias. Gracias.